Bien, pues dentro del tablero auxiliar de 2 minutos para medianoche vamos a hablar sobre el registro de turnos. Cada turno va a representar 5 años de la historia de la Guerra Fría y bueno, pues vamos a marcar el turno en el que estamos, el turno activo, mediante este marcador que se mueve al final de la secuencia de final de turno. Cada turno el jugador americano al inicio del turno va a realizar una tirada para la presidencia, que veremos esa mecánica en el clip donde analicemos el tablero del jugador americano, y a su vez el soviético lo va a realizar cada 2 turnos, los turnos pares. En el caso de la muerte de Stalin, en los turnos 1 o 3 pues se coloca esta ficha para recordarnos que no habrá tirada en ese momento. Otro de los indicadores que tenemos en ese registro de turnos son los barriles de petróleo. Estos barriles de petróleo no están relacionados con la producción de petróleo soviética, solamente afectan al jugador americano y la carta de sed americana de petróleo, y van a indicar el número de barriles dentro del tablero que va a necesitar el americano cuando aparezca esa carta. 1, 3, 7 en el turno 7, y luego ya empieza a disminuir 8 o 9. En algunos puntos del mapa, como aparecerá en la viñeta, hay producción de petróleo. Normalmente aparece un símbolo, un barril, número, indica que a partir de ese turno, pues por ejemplo México o Venezuela, van a producir petróleo a partir del turno 7. O Arabia Saudí pues va a producir más petróleo, más barriles de petróleo, que contarían cada uno como uno, a efectos de tener en cuenta esta sed americana del petróleo, conforme se va desarrollando la partida. Otro elemento que aparece en este registro de turnos es el número de cartas de dinero de cada jugador que se incluye en el mazo. Hay distintas cartas de dinero. Vamos a ver las cartas del jugador americano. Son más sencillas, o hay menos variedad, porque estarían las cartas de dinero que se colocan desde el primer turno, las que tienen una A, y hay cartas, pues, por ejemplo como esta, que se añade pues en el turno 2, y a partir de ese turno 2 va a estar presente. Aparte, el americano cuenta con la capacidad de aumentar su deuda nacional para introducir cartas de dinero procedente de deuda nacional que tienen el mismo efecto que una carta de dinero normal en el mazo, que también lo trataremos en el clip del tablero y de las opciones del jugador estadounidense. El jugador soviético cuenta con cartas de dinero de la misma forma que el jugador americano, marcadas como A, que están presentes durante toda la partida. Cartas que se introducen en turnos concretos, pues como por ejemplo esta del turno 2, hay otra para el turno 4 y otra para el turno 7. Y también desde el principio está presente la carta de exportaciones militares. La carta de exportaciones militares soviéticas cuenta dentro de este número que se indica, serían cartas de dinero normal más la de exportaciones militares, y se puede utilizar como una carta de dinero, o bien al tratarse de divisas que consigue la Unión Soviética, se puede utilizar para conseguir uno de estos bienes occidentales de consumo. Hay también cartas de dinero diferentes soviéticas, porque hay dinero procedente de las reparaciones, que bueno, pues es una mecánica que introducen algunas cartas de eventos donde bueno, pues la Unión Soviética cobra esas reparaciones de guerra. Asimismo, hay cartas de producción de petróleo que veremos cuando en el clip en el que hablemos de la Unión Soviética y su tablero. Hay cartas de producción de petróleo y hay cartas de dinero de petróleo, porque en principio esta carta de producción de petróleo contaría como una carta de dinero, a no ser que el precio de petróleo sea mayor de 1. Si es mayor de 1, se introducen cartas de dinero adicional en el mazo cuando se descubren. Estas cartas, al igual que las exportaciones militares, permiten hacer las acciones de una carta de dinero normal, pero además permiten acceso, al tratarse de divisas, permiten acceso a bienes de consumo occidental que estén disponibles.
Sobre las cartas de dinero soviético, agregar que estas cartas de dinero soviético sin nada más, o las exportaciones militares, como decía, estarán presentes una vez que se introduzcan, se reutilizan en cada turno, mientras que el dinero de reparaciones y los dinero procedente de petróleo, la producción de petróleo, se eliminan de cada turno, aunque en función de la producción estas cartas se vuelvan a introducir, al igual que las cartas de deuda nacional americanas se eliminan cuando se utilizan, pero porque no se reutilizan no contarían dentro de este cálculo, pero se vuelven a introducir en el caso de que la deuda nacional americana se incremente.